cámara. Muy bien, señores, qué bien, aquí estamos. Yo tengo que decir, no, vamos a decir que estamos en tu programa. Claro, nuestro, porque de padre a hija, somos todos. Sí, es verdad, yo soy el padre, sí. De padre a hija, hoy es un programa muy interesante, sí, porque vi, no porque tú me lo has dicho, pero vi la entrevista y sé la calidad que tiene y vamos a hacer un programa muy interesante. Yo lo que quería decirte antes de comenzar es que estoy vestido así con esta chacabana. Esta mañana yo me puse un traje y me iba a asfixiar, señores. Prendí el aire, pero yo no voy a andar con un aire atrás, ¿verdad? Y digo, no, a la calle no se puede salir así. Y por eso hoy la temperatura está muy elevada. Yo creo que debe haber un código de vestimenta que nos permite a nosotros vestir más ligero, ¿verdad? Porque mire, tirarse usted ese pesado. Nosotros como sociedad, los dominicanos somos muy vanguardistas, sobre todo con la moda, pero no hemos dado con cambiar según las estaciones. Aunque nosotros tenemos calor, mucho calor y nos morimos, pero si esas son nuestras 3 estaciones, pues vamos a adecuarnos, yo diría. Pero tú sabes que somos nosotros nada más. Es más, ni Puerto Rico es así. No, esa gente son mucho más ligeras. En todas las islas del Caribe donde nosotros pertenecemos, las Antillas, las mayores y las menores, usted va a ir, hemos ido en algunas ocasiones, encontramos a la gente en chacabanas cuando es actos formales o en camisa, ¿cómo le llaman a esta? Una camisa que son de colores. Una guayabera. Pero la guayabera es la chacabana. Sí, pero ellos le dicen una guayabera también a la otra. Sí, la guayabera es la chacabana. Porque de que nos estamos muriendo del calor, nos estamos muriendo del calor. Sí. Bueno, dime el tema, Kirsi. Mira, tú sabes que siempre tratamos de traerles a ustedes, a nuestros amigos que ya están con nosotros, que nos acompañan, saben nuestra preocupación por la familia. Los chicos acaban de entrar de nuevo a un nuevo año escolar, algunos que van a entrar próximamente, y me llamó mucho la atención que en los chats de madres y cosas hablábamos de que no, los muchachos están nerviosos, están ansiosos, y una que otra madre decía, pero ¿por qué un muchacho está ansioso? Un muchacho no tiene que estar nervioso, un muchacho es un muchacho. Y yo creo, por eso dije, déjame yo llamar a quien sabe de esto, de emociones en los niños. Vamos a tener hoy, tenemos hoy ya en nuestro estudio a la licenciada Rosa Ares. Rosa es psicóloga clínica y directora de City Children. Cuando yo comencé a leer estos chats de mamás que se activan inmediatamente, empieza agosto, comienzan a preguntar, ¿dónde compré este uniforme? ¿Dónde encontraron la lista del libro? Bueno, comenzamos a hablar en esta ocasión, más que de uniforme, de emociones, de cómo estaban nuestros chicos. Los míos entraron el lunes, entraron ayer a clases, y se levantaron a las 5:30 de la mañana. Una emoción y una cosa, no durmieron, no comieron. Ya hoy la historia fue diferente. ya no hubo ese ímpetu, tuvo que llamarle. Pero sí yo creo genuinamente, y eso vamos a conversar hoy con Rosa Ares, las emociones en los niños son reales. Nuestros niños manifiestan ansiedad, manifiestan estrés. Vamos a tratar sobre el comportamiento de los niños, su forma de actuar y de ser respecto al ambiente escolar, a la escuela. Pero antes yo quiero decir a Rosa, que yo la vi muy pequeñita porque yo la verdad que era demasiado buen amigo de su abuelo, el Pollo Amarillo, Ares Maldonado. Una persona amable, querida, yo la quería muchísimo, de verdad. Nos veíamos todos los días y me llamaba, vámonos para Santiago, Orión, vamos para tal sitio. Y ahí estábamos nosotros, y yo era su lugarteniente, su amanuense con él, para arriba y para abajo, en muchos tiempos, bueno, aquello cuando yo era un reportero, y era, ¿cómo es? Feliz e indocumentado. Feliz e indocumentado, era feliz y no lo sabías. Sí, me daba buenos consejos, algunos de los cuales, por algunos de ellos estoy vivo. Porque él sabía que yo era muy cabeza caliente y me decía algunas cosas. Qué bueno que estamos. Vámonos a un cambio, Kirsi. Vamos a retornar, señores. Vamos a ingresar a un programa muy útil para toda la familia dominicana. Nos vemos en un momento.
Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos en De Padre a Hija, como siempre, con un interesante tema relacionado con la familia. Aquí les voy a dejar, creo que el director la tiene por ahí, nuestras redes sociales. Ahí están. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Mejía Orión y Kirsis_Mejía. En nuestro canal de YouTube, de Padre a Hija, lo pueden buscar. Asimismo, estamos con todos los programas para que los puedan volver a ver, para que los puedan compartir y puedan estar con nosotros mano a mano aquí, porque esto es de doble vía, así que ya lo saben. Me entró la vena de periodista ahora, y yo saludando a Rosa, saludo, una de nuestras, de verdad, de las profesionales más competentes en esa área. Yo quiero preguntarle a Rosa, quizás tenga un tinte un poco social. Todos los niños, incluyendo los de la clase media, sí es verdad que van con unas expectativas a veces muy saturadas, muy sobredimensionadas a la escuela cuando reingresan, pero la mayoría o casi todos, hay alguna falla, falta algo, y eso lo perturba. A los estudiantes de colegio, del área básica, que faltó el librito tal que todavía no ha llegado de Estados Unidos, porque ahora todo es derecho de autor y una cosa. Pero también extrapólame eso a la escuela pública. ¿Cuál es la sensación que tiene la familia en estos días? ¿Cómo tú crees que se debe manejar situaciones difíciles, no solamente de falta de eso, sino todo lo que ocurre? Es como buscar una visa americana en tiempo de crujía. ¿Cómo es la situación? Saludos, Rosa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme de nuevo a compartir estos momentos, y la verdad que en este momento donde comienzan las clases y estamos todos con el tema del inicio a clase y los niños y las cosas, bueno, pues estar aquí, compartir con su público, para mí pues es todo un placer. Mira, la verdad que es un comienzo, es una transición. Llegamos de, lógicamente, un verano donde las rutinas son lógicamente más débiles, ¿no? Y debemos de volver de nuevo a tener esos patrones específicos de rutina, a llegar a una clase con un maestro posiblemente nuevo y con algunos amigos también que quizá son nuevos, ¿no? Y el hecho de que ese proceso de transición a nivel quizá de los materiales, como usted decía, señor Orión, que no esté todo como debería de pasar, pues nos causa un poquito de inseguridad, diría yo. Pero ocurre la mayoría del tiempo, tanto en los niños de clase media, como bien decía, como pues evidentemente llegando a cualquier colegio ahora, siempre hay algo que falta o demás. Y yo entiendo que una de las cosas que debemos tratar de manejar es un poquito eso, o sea, que en el presente, pues evidentemente vamos a lidiar con cosas que no necesariamente ocurren como nosotros deseamos. Sin embargo, hay veces que uno tiene que centrarse en la esencia, o sea, ¿cuál es la esencia del momento que se está viviendo ahora mismo? Y la esencia del momento, refiriéndonos al inicio a clase, es cómo nosotros iniciar un proceso de aprendizaje que termine siendo exitoso al final. Entonces, al margen de los materiales, al margen de si yo, pues evidentemente tengo o no tengo, yo entiendo que la actitud y el abordaje que uno va a hacer acompañando a su hijo en este proceso va a ser lo más importante. Entonces, el hecho de comenzar con una actitud positiva y de demanda de cambio, de progreso, de aprendizaje, y que el padre o nosotros acompañemos a nuestros hijos con la ilusión de que vas a comenzar a escalar, por decirlo de alguna forma, y progresar en tu conocimiento, va a ser bastante importante. Ya esta parte de materiales y demás pasa a ser secundario. Yo quiero que inclusive a los niños que tienen pocas probabilidades o pocas posibilidades de tener materiales como lo desean o demás, no sea el marco que determine cómo va a ser su progreso en este año. Entonces vamos a mirar un poquito más allá de todo esto y concentrarnos en cómo mi cerebro, cómo mi aprendizaje se va a dar, no importa las circunstancias, porque mi deseo es de progresar. Y ese debe ser, pues evidentemente, el mindset, ¿no? Nuestra mente y nuestro pensamiento alrededor de eso. Rosa, yo decía al principio del programa que una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo en el chat que tenemos de madres del colegio, es que más que de útiles y de libros, este año se habló de emociones. Nuestros chicos vienen de su primer año después de la pandemia de estar de nuevo en clases presenciales. Eso fue un choque para ellos. Y ¿por qué no? Una de las madres decía, mi hijo me dijo que
que si vamos a terminar el año presencial, que qué va a volver a pasar. Muchos se quedaron con ese miedo, muchos se quedaron con esa ansiedad. Entonces, otra de las madres decía, pero qué ansiedad ni ansiedad, los muchachos no tienen eso. Es genuino que un niño o un adolescente tenga situaciones de ansiedad, de angustia, de estrés. Eso es real y eso puede afectarle su desarrollo escolar o familiar. Mira, sí, emociones tenemos todito. Desde lo más chiquito hasta lo más grande, las emociones son varias. Yo entiendo que a veces nos falta un poquito de vocabulario para definir de verdad cómo nos sentimos. Entiendo que también uno de los abordajes a nivel escolar debería ser el hecho de poder educarnos en emociones. Entonces, tenemos emociones negativas y positivas. Nosotros como padres siempre queremos que sean positivas para nuestros hijos, que sea alegría, que sea gozo, ¿no? Y que se mantengan, como quien dice, en esa parte del espectro de emociones. Y la verdad es que no, es todo un espectro y vamos a experimentar idas y venidas. Y yo entiendo, para que tú veas, que en la parte de esas emociones negativas, que pudiese ser tanto inseguridad como llegar a ser ansiedad, o sea, qué tanta profundidad tiene la emoción o no, no vamos necesariamente a entrar en eso, pero sí es una emoción que te hace sentir un poquito inseguro, un poquito fuera de ti, ¿no? Y en ese sentido entiendo que es un margen ideal para el aprendizaje. Entonces, una situación novedosa que ya viene de un proceso lógicamente muy inseguro, que fue el proceso de pandemia, que ocurría, la mascarilla, ahora estamos retornando al colegio sin mascarillas de repente, y eso todavía puede ocasionar cierto tipo de inseguridad, esta parte de inicio. Y eso produce en algunos niños que son más vulnerables, ansiedad, produce estrés. Pero sentarnos con nuestros hijos y lo primero de todo, reconocer la emoción que el niño tiene. Mi amor, yo sé que tú te estás sintiendo medio raroso, comenzando el cole, gordo, no necesariamente ilusionado, pero que tú no sabes qué va a pasar. Reconocerla y acompañarla. Nosotros los papás no estamos para solucionarla. No te pongas así. No, hombre, ponte feliz, que estamos comenzando. No. Es acompañar a nuestros hijos en esas emociones, aunque sean negativas, y entonces darle el paso. Pero, ¿qué podemos hacer para hacerlo más a gusto para ti? ¿Qué te causa inseguridad? Ven a darte algunas pautas de cómo hablar con los amiguitos el primer día, de cómo llegar donde la profesora. Entonces, vamos a vivir esas emociones, evidentemente, pero vamos a acompañarlos dándole también esa empatía que necesitan y ese agarre de mano de, pero podemos hacerlo de estas diferentes formas, porque yo también he pasado por momentos así y me ha servido esto. Vamos a ser acompañantes y guías ahora mismo. Y no te sientas así, que eso no importa, que eso no es nada. Ni necesariamente preocuparnos, son emociones naturales. Si persisten en el tiempo, Kirsis, entonces ahí sí debemos de preocuparnos, pero entiendo que en este proceso pudiesen ser válidas y encaminadas bien, pudiesen lógicamente ser manejadas y gestionadas de una forma adecuada. Perdóname, papi, esa es una de las preguntas que nos hicieron por Instagram. Nos dicen que si es más positivo ignorarlas por un momento, o para que como que para el niño, para que al niño se le olvide esa emoción, o por el contrario afianzar ese sentimiento que tiene el niño. Es una de las preguntas que nos hace Pamela por Instagram. Bueno, pues Pamela, gracias por tu pregunta. Mira, la verdad es que no, es mejor no ignorarlas. ¿Por qué razón? Todos somos seres emocionales, tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos conductas, si lo podemos dividir en tres como si fuese algo grande, ¿no? Y deberían de ser reconocidos para saber cómo gestionarlas. A veces los adultos estamos, que yo no sé cómo que yo me siento, que yo no sé, pero yo no aguanto, pero no me siento. Si desde chiquito estamos no ignorando necesariamente y poniéndole nombre a aquello que tiene nombre y poniéndole sentir a aquello que tiene sentir, vamos a tener más higiene mental, vamos a tener más salud en reconocer aquellas cosas negativas y positivas. Entonces entiendo que con los niños, a pesar de que uno como instinto maternal y paternal es, yo no quiero eso malo, yo no quiero que se dé cuenta que yo estoy viendo algo malo, lo ideal es esa parte compasiva y empática con el niño y entonces acompañarlo en esa emoción. Para nada decirle, no, pero ponte feliz porque total, mira, ¿cuántos lápices tú tienes? Ese no es el punto, acompañarlo. A veces es difícil como padre, pero entiendo que es la mejor forma de darle higiene mental a nuestros hijos en un futuro. Yo con mi ignorancia sobre el tema, he escuchado en mis nietos decir, por ejemplo, ay, te tocó la profe tal, como una desgracia, y te tocó la profe tal como una dicha. En esos casos, cuando el niño ha tenido una experiencia de entre malo a desastrosa con un profesor,
que le va a repetir en el curso siguiente. Y eso que yo digo, lo trae en condiciones difíciles emocional. ¿Qué hacer? Sí, wow, qué interesante, porque es un buen decir eso. Ay, ¿quién fue? Te tocó tal profe, que sé yo qué. Primero, lógicamente, el mensaje a los maestros. Yo a veces digo, señores, quizá el hecho del niño ir a la clase y más inclusive aplicado en el sistema público, quizás ese es su lugar seguro, ese es su lugar de paz, ese es su lugar de confianza. Entonces entiendo que los maestros debemos de tener y hacer el esfuerzo extra de tener una relación humana con los niños. Yo sé que hay demasiadas demandas académicas y demás, pero al final del día, ¿quién recuerda al niño cuando se gradúa del colegio? Aquel maestro que le enseñó la parte humana de lo que es la vida, mucho más que la parte científica o demás. Entonces, como maestros hoy, con esta pregunta entiendo que deberíamos reafirmar el hecho de que nosotros somos lo más seguro, la persona más benévola que el niño puede ver en ese día, de más confianza que el niño puede ver en ese día. Y el hecho de tachar sí o no, pues evidentemente entiendo que debería de ser pues parte, ¿no?, de nuestra vocación iniciando este año escolar. Para los niños, ¿qué hacer? Pues evidentemente somos humanos, no necesariamente conmigo o con el otro tiene que ser, que te tocó la profesora tal o que te tocó la profesora cual. Yo entiendo que mucho depende, y volvemos a lo mismo, de mí, de qué actitud yo voy a tomar, qué actitud de aprendizaje, qué actitud de progreso yo voy a tomar. Yo entiendo que al margen de las circunstancias, yo debo de ir con la convicción de iniciar mi año escolar, pues con una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y nosotros como padres y maestros, si conversamos con nuestros alumnos, como yo decía a los niños, ¿cómo se sienten hoy? Bien, no, mejor. O sea, mejor que ayer, hoy mejor que ayer. El lunes, hoy martes me siento mejor que ayer. Entonces, esa parte de crecer, de total crecimiento, yo creo que es ideal, al margen de maestro, al margen de materiales. Entonces, es esa actitud, impregnar esa actitud en nuestros niños en esta transición que están haciendo ahora con inicio a clases. Bueno, es que este tema parece que está calando en los padres, sí, porque aquí hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando le dices, sí, mira, a mí me ha pasado y tal cosa, y el niño no solamente, ay, papi, a ti siempre te pasa todo, o sea, no te cree? O sea, a veces ellos no creen que nosotros hemos pasado por esas situaciones, ellos entienden que se le está acabando el mundo. Sí, tú sabes que creo que la tendencia ahí del niño es como que papi se está robando el show de que le pasó y fue el superhéroe y lo pudo resolver. Sí. Entonces, lógicamente, si ese argumento no te funciona, porque ahí, lógicamente, el niño está trabajando algo vincular donde dice, sin decirlo en voz alta, pero te dicen, claro, tú siempre resolvías todo súper bien y mírame aquí llorando. Entonces, tu hijo, para esos abordajes emocionales y vinculares que tú vas a hacer, o sea, ese acercamiento corazón a corazón que tú vas a hacer, quizás ese no es el argumento que necesita. Quizás un argumento más propio de él, de reconocerlo a él, de estar con su ser, de estar, cuéntame cómo te sientes, cómo estás, y no necesariamente compararlo con tu vida. Porque a él le funciona, como dicen, todos tenemos diferentes lenguajes de amor, lenguajes emocionales, quizás le funciona concentrarse en lo que a él le está pasando en ese momento, porque esa atención él la necesita para poder sosanar, para poder gestionar mejor. O sea que en esta recomendación que te doy hoy sería, ¿sabes qué? Quizá entonces no te vayas tú necesariamente, en particular con tu hijo, a decir cosas de qué te pasaba a ti, sino concéntrate en él, qué es lo que te está pidiendo cuando te dice, no, claro, sí, a ti siempre te pasa todo. Así que hazlo de esa forma y verás que va a ser muy diferente. Una cosa, ahora hay el bullying digital. Ese es el escenario que quizá no preocupa tanto, preocupa al niño, pero preocupa más a los padres. El bullying digital incluye situaciones muy peligrosas, como las fotografías, las grabaciones que hacen, que luego la graban y afectan a un niño, y el niño se acabó su vida porque se queda impregnado, o suben a las redes situaciones difíciles del niño o de la niña. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar desde la familia ese escenario de alto riesgo en el bullying digital? Sí, mira, wow, yo tengo tantos diferentes pareceres con el bullying, lógicamente el cyberbullying, el bullying digital, que es tan apersonal inclusive, porque entonces, claro, cosas que no te
tú no te permites hacer en persona, pues en el cyberbullying pues lo puedes llevar a cabo. Una cosa que yo le voy a pedir hoy es una reflexión, es nosotros siempre estamos educando para que a nuestros hijos no le pase nada de bullying, o sea, para que nuestros hijos no sean víctimas de bullying ni de cyberbullying, pero nunca nos hemos puesto a pensar en si nuestro hijo es el bully o es el cyberbully. Y yo creo que educando desde el punto de vista de que nuestro hijo pudiese ser la persona que esté agrediendo, atosigando, ¿no? El bullying en realidad no es necesariamente solo un comentario aislado, es la persistencia en darle, por decirlo así, de forma emocional, sentimientos a una persona de inferioridad y demás. Entonces, pensemos por un momento que nuestro hijo pudiese ser, ¿cuáles son las reglas en la casa de bondad, ¿ok?, que nosotros necesitamos instaurar en nuestros hijos primero para que ellos no sean aquellos que estén acosando en un momento? Entonces, ¿cómo tener un buen trato en las redes y un buen trato, evidentemente, en persona? Esa parte compasiva, esa parte de bondad, yo creo que es un mensaje esencial que hay que enviar todos los días para nuestros hijos. Por el otro lado, ¿cómo nosotros entonces, si le está pasando a nuestro hijo, qué hacer? Yo entiendo que las vías de comunicaciones son ideales, o sea, el niño tiene que sentirse en la confianza de poder decir, me está ocurriendo esto. Y a veces digo, no, que qué consecuencia le pongo al niño porque en internet hizo tal cosa. La consecuencia fue que no te lo dijo. Porque la comunicación con el padre es lo que va a guiar ese acompañamiento en situaciones que sean difíciles. Cuando tú tengas una situación difícil en tu vida, ¿a dónde tú acudes? ¿Por qué te lo quedas para ti? Entonces la comunicación entiendo que es esencial y evidentemente aquellos límites donde, óyeme, videos no se hacen, videos no se suben, de esta forma no se hace, o sea, esos límites sociales cibernéticos que el niño tiene que llevar, pero que no quede duda de que exista un espacio en la familia de comunicación donde el niño se sienta que puede acudir a su papá y decirle, me está pasando esto, y que haya una respuesta sin juicio, donde el niño sienta confianza en ese momento. Creo que es lo ideal. Sí, porque también tenemos ahora grooming, donde adultos se hacen pasar por niños para acosar y demás. Entonces también está esa comunicación. Algo de esa conversación teníamos nosotros el domingo en casa, antes de empezar el lunes el año escolar. Porque en determinado momento, tal vez como padres, no sepamos cuál es la situación que está pasando el niño callado, que no se siente aceptado o no se siente suficientemente bonito o suficientemente inteligente, y alguien en las redes te lo está robando. Validando. Le está validando, le está haciendo sentirse importante. Entonces, no siempre esa persona, es un amiguito que conocí, y detrás de ese amiguito hay un adulto con malas intenciones. Entonces, Rosa, yo sé que genuinamente como padres tenemos la intención de siempre estar, pero no es práctico, no es real. Tenemos múltiples empleos, estamos entrando y saliendo, hay que buscar el sustento familiar, no siempre estamos en casa. A veces llegamos, los que tenemos la dicha de tener a alguien que nos atienda a los niños mientras estamos trabajando, llegamos a la casa tarde, wow, qué difícil se hace poder seguirle el paso a estos chicos, sobre todo adolescentes. Ya yo llegué ahí, ya yo estoy muerta de miedo. Un día quieren hablar conmigo, un día no quieren hablar conmigo. ¿Qué hacer? Esto es normal, que un día te quieran, un día no te quieran. Hoy quiero ir al colegio, mañana odio a todo el mundo. Help. Sí, la verdad es que wow, mira, con los adolescentes, bueno, a ver, tengo quizás dos respuestas para tu pregunta. La primera, evidentemente, es esta parte de grooming, me lo encuentro muy interesante y no quiero dejarlo pasar. Todos estamos en necesidad de validación. Yo entiendo que el adolescente debe de entenderlo así. Cada persona que nos dice cosas bonitas y cosas que nosotros entendemos que nadie las ve, pero que esta persona sí la ve, para nosotros es una validación. Y esa necesidad de validación externa es peligrosa, inclusive cuando son genuinas. ¿Cómo yo me sostengo de una forma que sienta que yo soy suficiente, ¿no?
yo soy suficiente como persona, yo soy suficiente y me valido yo misma. Entonces entiendo mucho que la parte en la adolescencia de aquellos talentos, aquellos hobbies, aquellas actividades que nos van reafirmando en las inclinaciones que nosotros tenemos de interés o talento, nos van a ayudar mucho en ese proceso de validación interna. Entonces es importante esa parte co-curricular, entiendo yo, y evidentemente esa parte de tener el espacio como padres. Los padres somos los que vamos a crear el modelo de relación social de nuestros hijos. Desde pequeñito, el modelo de relación social vamos a hacer nosotros como padres, por eso evidentemente la gran responsabilidad que tenemos dentro de la crianza, ¿no? Entonces, espacios para hablar con nuestro adolescente. Lógicamente no siempre van a ser los mismos, los adolescentes son cambiantes y cambian de gusto y cambian de formas, ¿no? Entonces sí entiendo que deberíamos de tener una variedad de cómo estar con nuestros adolescentes. No es necesariamente que no hablen, pero estar con ellos, compartir quizá una clase de fútbol de repente, hay veces que sentándose en la cama, hay veces que sacándolo del cuarto, hay veces que en el carro cuando van juntos, hay veces que un diario conjunto ayuda. O sea, ¿cómo yo puedo tener varias vías de comunicación con mi adolescente que me ayuden a que se sienta de alguna forma que estoy presente, no físicamente, y es verdad que tenemos demasiadas actividades y cosas, ellos mismos también tienen muchas, y no necesariamente estamos, pero hasta un email que se envíen. O sea, vamos a crear varias vías para que cuando una se entapone, pues tengamos otras, ¿no? De estar, no necesariamente conversar y que te cuente. Tú también puedes contar para atrás, un diálogo, ¿no? De estar con ellos, y estando con ellos, lógicamente sin ninguna distracción, la que a nosotros nos ocupa más siempre es el celular, pero de estar con ellos. Entonces, vamos a ser un poquito creativos, ¿no? Compartir una cena juntos, un date, y al cine. Vamos a invitar, vamos a hacer algo escrito, o vamos a hacer un dibujo conjunto. O sea, ¿qué podemos hacer para reafirmar lógicamente ese vínculo? Que no es solamente sentarme en la cama y preguntarle que qué te pasó hoy. Vamos a ser creativos con eso, porque la verdad que la adolescencia eso es lo que pide de nosotros los adultos, un poquito de variación y creatividad y sorpresa. A los adolescentes siempre les gusta la sorpresa, ¿no? Así que vámonos por ahí. Entonces, no es, apuntando, no es necesariamente vamos a sentarnos aquí en el sofá o vamos a sentarnos en la cama a conversar. No, podemos, como tú dices, sorprenderlos un día con vamos allí, vamos, acompáñame. Ok, porque mira, claro, la verdad es que las madres adolescentes estamos... Sí, no, difícil, pero sorprenderlo, sí, acompañarlo a un sitio, a una clase, llevándolo a un sitio que va a salir con los amiguitos. Hay veces, hay muchos diarios que son compartidos de preguntas y cosas que se van escribiendo y esas cosas. Entiendo que todas esas vías pudiesen ser interesantes en cada familia. Qué bien. Bueno, este programa se está poniendo súper interesante. Yo pienso que incluso ustedes deberían grabarlo y guardarlo. Nosotros se lo vamos a suministrar. Claro que sí, ya mañana está en nuestro canal de YouTube. Para que ustedes recreen, y déjame ver lo que dijo la profesora respecto a esto, Rosa. Y yo pienso que vamos bien, tanto que yo estoy aprendiendo mucho. Vámonos a un cambio. Vamos a un cambio. Vámonos a ir a un cambio, señores, pero vamos a retornar casi de inmediato en este interesante programa que tiene que ver con nuestros niños y el retorno a clase. Nos vemos en un momento, señores. Amigos, la verdad que nos hemos enriquecido. Siempre que se habla de la familia y de nuestros hijos, es un premio. Hoy conversamos con las licenciadas Rosa Ares sobre las emociones de los niños, un poco de esto de que ya estamos entrando al nuevo año escolar. Rosa tiene un personaje muy interesante que yo quiero que ella les cuente de primera mano. ¿Quién es Chompis? Rosa, ¿quién es Chompis? Bueno, Chompis nace en el proceso, lógicamente, de confinamiento que tuvimos hace 2 años, como parte de un proyecto que yo venía desarrollando junto a 2 queridas psicólogas, también infantil, Hortensia Pascual y Lisa Rivas, y viendo la situación que estaban pasando los niños, donde lógicamente la respuesta a esta situación tan diferente, evidentemente, y tan restrictiva, era la resiliencia. Entonces decidimos escribir unos libros que tratasen sobre la resiliencia en los niños, y los ubicamos en un mundo imaginario que creamos, que se llama el Planeta Moratón, donde viven unos monstricos, y uno de los monstricos es Chompis. Entonces, nada, evidentemente Chompis nace como un libro infantil que trata sobre la parte de la luz interior que llevas dentro. Usualmente es la que va, lógicamente, a inspirar y a protegerte y a darte respuestas acerca de las dudas e inseguridades que tú puedas tener. Tiene una frase muy linda y la voy a compartir con ustedes hoy como regalo,
La frase durante todo el libro se va repitiendo, dice, nunca es mejor quedarte como estás que buscar en ti lo que puedas lograr. Si puedes ver el reflejo de la luz, la puedes hacer realidad. Entonces eso se lo repiten las figuras parentales de Chompi, su papá, su tío, y una imagen que nosotros tenemos de sabiduría que se llama la Glix. Entonces nada, todo está en un mundo súper fantástico, lleno de monstruos que tienen muchas cosas que aprender sobre las emociones, y Chompi pues está buscando su luz interior y la encuentra en unos corazones, ¿no? Con valores de gracia, perdón, sabiduría, bondad y demás. Qué bien, qué bien. Ahora yo quiero, qué bien. Esos libros, tengo la imagen aquí, no sé si se pueda. Mira a ver con el productor. Sí. Yo quisiera preguntarte, a mí en la conversación anterior me llama la atención el papel de la madre clase media, también de la madre trabajadora. Yo quiero que tú sepas, Rosa, que hay 200.000 trabajadores en zona franca, el 90% son mujeres. En la zona franca se ingresa en la mañana y hasta la noche tú no vas a ver a nadie. Te buscan en una guagua en el barrio, que fuiste para la zona franca y quién sabe, imagino, cuando tú retornes. Y la multiplicidad de funciones de la mujer de clase media. En todo caso, ahí hay una marcada ausencia o una angustia por la escasez de presencia. ¿Qué hacer? Así es. Wow, el desarrollo humano, lógicamente el desarrollo infantil, llama a la presencia parental. El tener a los padres presentes es uno de los factores que más positividad nos da en el proceso de desarrollo del niño, tanto biológico como evidentemente psicológico. Imagínate, esa responsabilidad que tenemos de crianza. Y encima de eso, bueno, pues la sociedad moderna que llevamos ahora, donde nosotras las madres, ¿no? Estamos ocupadas con profesiones, con ambiciones profesionales o en unos empleos para poder sustentar a nuestras familias. En muchas ocasiones, no solamente que el 90% de las mujeres, bueno, en zona franca son las que componen la clase laboral en zona franca, sino el posicionamiento de las mujeres en todo ámbito profesional, pues evidentemente hace que estemos fuera de la casa. Ahora bien, eso no necesariamente tilda o no tilda, sino que usualmente si vemos en lo que tiene que ver con la historia humana, la crianza se ha hecho siempre en una red, se ha hecho siempre en comunidad. El ser humano siempre ha buscado cómo vivir en comunidad desde la época lógicamente prehistórica inclusive. Y en otras generaciones contamos con una red donde teníamos tíos, abuelitos y demás que ayudaban al proceso. O sea que no simplemente es que la responsabilidad es solo de la mamá, es que antes teníamos toda una red que nos ayudaba sobre eso. Y ahora también contamos que no solamente quizás está papá y mamá, sino que hay madres solteras y es muy alto el nivel de madres solteras. Entonces no hemos quedado con un solo ejecutor de lo que sería la parte parental, del acompañamiento parental del niño, y ese uno solo está ocupado. Es un factor de riesgo altísimo en el desarrollo humano. Entiendo que es un precio social que pagamos si no ofrecemos a las madres un sustento de red que pueda ayudar a los niños a poder tener un desarrollo sano. Cuando tengo esos factores en mi consulta, pues usualmente es un riesgo alto de que el desarrollo del niño no vaya a ser óptimo. Entonces, necesitamos quizás volver a nosotras como mujeres pedir ayuda. Está bien, no somos malas madres si necesitamos ayuda. Siempre se ha hecho con ayuda, siempre se ha hecho en comunidad. Así que tu madre hoy, si la necesitas, habla y pídela. No nos hicimos para criar a los niños solas. Y dos, ¿cómo entonces la sociedad podemos ayudar? Ahora los familiares vivimos tan lejos unos de otros que no podemos necesariamente contar. Aquellas que podemos pagar por ello, lo hacemos, pero lógicamente perdemos valores familiares que son muy engranados en nuestra familia. Entonces, ¿cómo volver y cómo quizás con las personas que nos rodean crear una red de apoyo para la madre o el padre y para el niño también? Vamos a tendernos de la mano y ayudarnos y encaminar, porque entiendo que el precio va a ser muy alto para el desarrollo humano en general. Mira qué cosa. Mira, yo lo sabía porque he hablado mucho con Rosa sobre este aspecto. Las emociones en los niños los definen muchas veces. Entonces, Rosa, cuando hay una situación familiar
que afecta el niño, un divorcio, un padre que se va a vivir fuera, una muerte, algo, ¿cómo nosotros con esas situaciones difíciles, pero que obviamente pasan, son normales, necesitamos un psicólogo, necesitamos una terapia, o eso se puede trabajar en la casa en esos casos difíciles de una muerte? También los niños están viendo, muchos ya, como los míos, no están ajenos a muertes por accidente, a que todas estas situaciones violentas que están pasando en República Dominicana. Necesitamos la ayuda de ustedes, podemos hacerlo en casa. ¿Qué herramientas podemos tener como padres? Mira, son situaciones, Kirsis, del ciclo vital. Todos vamos a experimentar muertes en algún momento, todos vamos a alguna mudanza, evidentemente, alguien que se va, lógicamente, al extranjero, son parte de eso. Contamos con que nosotros, gracias a Dios, somos resilientes en situaciones difíciles, y la historia también lo ha demostrado así. Si vemos todos los acontecimientos que han pasado, donde el ser humano lógicamente ha salido, pues evidentemente victorioso de eso. O sea que somos resilientes de naturaleza. Ahora bien, ¿qué pasa en esos procesos que a veces quizá necesitamos la ayuda ya profesional? Cuando los procesos, en este caso, la mayoría de lo que tú me estás diciendo tienen que ver mucho con abandono. Y en ese marco emocional, el abandono en el ser humano es bien enraizado. Entonces, si son sentimientos que perduran por mucho tiempo, sí va a ser necesario, y lógicamente lo ves en las conductas de los niños, sí va a ser necesario que el niño obtenga y tenga algún tipo de seguimiento psicológico. Sin embargo, también, y es algo que comentaba por los otros días, a veces los psicólogos dentro de esa red de crianza que utilizamos pudiesen ser guías y acompañantes. O sea, no solamente tenemos que tener un problema clínico para ver a un psicólogo, sino pedir recomendación, pedir referencias. Yo todos los días tengo algunas citas que son simple y llanamente para recomendar a los padres: mira, haz esto en casa, haz aquello, para ustedes tener una guía segura y confiada de qué poder hacer. Entonces, en esos acontecimientos que pudiesen ser traumáticos en el niño, pues si necesitas de la compañía o el acompañamiento o las recomendaciones de un psicólogo, está bien. Usualmente, clínicamente, si persiste en el tiempo y tú ves que esa resiliencia, pues evidentemente no equipara a sobrepasar, pues evidentemente la necesidad ya clínica pues se presenta. El Estado, Rosa, en otra parte más avanzada que nosotros del mundo, está pendiente a los niños. Aquí la ley establece que el Estado está obligado a ser el tutor de los menores. Es decir, en cualquier situación de peligro para un menor, el Estado debe salir o a través del Ministerio Público o a través de las instituciones auxiliares, en este caso el CONANI. ¿Por qué tú no crees que en el país deberíamos tener un ejército de trabajadores sociales que tuviesen digamos, al servicio de los sectores de menor ingreso también, y de los sectores de clase media alta, si requieren un teléfono, una cosa, yo puedo llamarme, tengo una línea, una situación muy compleja, etcétera? ¿Por qué lo hay en Estados Unidos? ¿Por qué no lo podemos tener? Bueno, sí, acabas de tocar una tecla sensible. Eso es uno de mis sueños, el hecho de que pudiesen los padres tener una línea donde llamar y poder tener ayuda y soporte. Existen algunas, ahora mismo lógicamente no la tengo a mano, pero sé que UNICEF tuvo junto con un conglomerado de otras organizaciones en un momento, por lo menos en pandemia, habían líneas que podían ayudar en el proceso, pero algo que sea lógicamente perenne y ofrezca ese tipo de abordaje de acompañamiento sería excelente. Mira, cuando nosotros pensamos en políticas y políticas a futuro, en la niñez hay que invertir, evidentemente no hay duda, ese va a ser la clase que nos va a mantener nosotros los viejitos, sí, y que va a dirigir lógicamente el mundo. O sea que para mí la inversión a nivel de social, evidentemente, y político, en niños no se debe de escatimar. El acompañamiento en prevención, en lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, y me refiero con esto desde físico y biológico y lógicamente médico hasta la parte emocional, es 1A.
evidentemente. O sea, que trabajar en la prevención, en que los padres conozcan qué necesidades el niño tiene, cómo poder cubrir esas necesidades, que conozcan los primeros 1000 días del niño, que son tan determinantes en todo el proceso de desarrollo humano, y conozcan qué se debe hacer y cómo, es importantísimo. O sea, que entiendo que tenemos que tener respuestas para poder acompañar a los padres preventivamente, inclusive, en el proceso de desarrollo, en este caso infantil y lógicamente humano. Una línea de ayuda sería excelente. El tener los trabajadores sociales en otros países se ve ese acompañamiento. Aquí pues evidentemente existe la intención de que eso ocurra, y el hecho de poderlos tener a mano para ayudar inclusive en aquellos círculos de necesidades, de respuesta a necesidades públicas más que nada, va a ser muy importante. Pero sí tenemos que trabajar en prevención en todas las áreas de desarrollo infantil. Mira, y no es tan difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, está la tercerización del servicio. Por ejemplo, si tú tienes tu consultorio, tu oficina, tiene 4, 5, 6, sencillamente te contratamos tu servicio y te decimos, mira, tú estás a disposición del CONANI, te podemos llevar 15 niños, 15 familias, un contrato de eso. Y no hay que tampoco aglutinar a todos los profesionales en un solo sitio, sino tercerizarlo por zona, ¿verdad? Rosa, nos quedan unos minutitos. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto, y me gustaría que nos dejaras con algún consejo para este inicio de año escolar a nivel de las emociones y la salud mental de nuestros chicos. ¿Qué hacer en la familia? Acompañar, esa es nuestra palabra. Me encanta ese verbo, acompañar. Tomar a tu hijo de la mano, ayudarlo a gestionar esas emociones, no borrarlas, no desestimarlas, acompañarlas y enfatizar en él ese crecimiento que él va a vivir este año. O sea, es a crecer que vamos, a crecer en valores, a crecer en aprendizaje, y cada día vamos a ser mejores, ¿no? Ese sería el mensaje, estar con ellos de la mano, gestionando las emociones, y vamos a crecer. Gracias de verdad, Rosa. Nos ha dado un programa aso. Sí. ¿Verdad? Nos hemos dado banquete hablando de nuestros a la chicos en la licenciada Rosa Ares. Recuerden nieta de su abuelo. Mía. Así que ya saben, este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube, en De Padre a Hija, para que tomen nota de todo lo que hemos hablado. Y por favor, acompáñenos el próximo martes. Muchas gracias. De Padre a Hija. Nos vemos, señores, con Dios delante. Muchas gracias.